Hola, muy buenas tardes. Otra vez vamos a hacer un esfuerzo para hablar de temas que son muy interesantes y tratar de comprimirlos en muy pocos minutos. En esta ocasión vamos a hablar de dos teorías muy interesantes, la teoría celular y la teoría endosimbiótica. Quise comenzar con esta caricatura porque en realidad el descubrimiento del microscopio fue abrir nuestras mentes a un mundo totalmente diferente. Fue como llegar a otro planeta con seres que no se conocían y ver que ese planeta estaba aquí mismo, en el mismo planeta donde nosotros vivíamos. Por eso esta caricatura de este descubrimiento de un nuevo mundo, porque además, pues ese nuevo mundo lo vemos en una superficie plana, que son los portaobjetos. El descubrimiento del microscopio, como bien sabrán, pues fue un cambio de paradigmas en cómo concebíamos sobre todo cosas como las enfermedades y muchas cosas de nuestra vida cotidiana y revolucionó una gran cantidad de cosas. En una clase más tranquila y en la que no me acusaran por derechos de autor, les pasaría cachitos de unas películas, así es que solamente los invito a que vean la película de El médico para darnos una idea de cómo se concebían las enfermedades a finales de la Edad Media, y la película de Histeria, en la que al principio es muy evidente ese cambio de concepción de que si las enfermedades eran causadas por gérmenes o por algo más bien mágico. Eso fue hacia finales del siglo XIX. Y es que cuando, cuando empezamos a ver el microscopio y las cosas que había en ellas, fue, como les decía, encontrar un mundo totalmente diferente y entender cosas que no entendíamos antes, ¿no? Fue algo no sencillo, pero se veían cosas como esto que estamos viendo. Esta es una imagen de lo que desafortunadamente no vamos a poder ver en el laboratorio, pero lo podemos ver aquí en este video. Son algunos protozoarios que encontramos en una gota de agua. Este que estamos viendo acá, o que estamos por ver aquí, ahí va, olvidé decirles que en la imagen pasada estábamos en un aumento de 40x, un objetivo de 40x, que multiplicado ya por el ocular, por el ocular, estaríamos viendo la imagen 400 veces más grande. Aquí lo estamos viendo solamente 100 veces más grande, estamos con un objetivo de 10x, y después vamos a cambiar a 40x, o sea, otra vez 400 veces más grande. Las que estamos viendo en la imagen pasada eran células, y aquí estamos viendo organismos que se llaman metazoarios, son rotíferos, así se les llama, que están compuestos por varias células, están compuestos entre 900 y 1000 células cada uno de estos animalitos microscópicos, que a mí me encantan, son muy interesantes. Como pueden ver, tienen una especie de cilios que generan una corriente y que lo que van a hacer es con ella tragar a bacterias que andan por aquí, y así es como se alimentan estos organismos. Bueno, todo ese mundo que puede ser fascinante y muy interesante y que nos está rodeando, pues fue un parteaguas en nuestro entendimiento del mundo. La historia es muy interesante, como les digo, yo les recomiendo muchísimo que ojalá puedan conseguir y leer un libro que se llama Cazadores de Microbios, donde no solamente nos platican toda esta aventura del descubrimiento del nuevo mundo microscópico, sino también vemos a los investigadores como seres humanos con sus defectos, con sus envidias. Es muy bonito, ojalá lo puedan leer algún día y le encuentren el gusto. La historia, muy brevemente, empezó con Robert Hooke, o se le atribuye a Robert Hooke, por la invención del microscopio compuesto, que en teoría era como este que estamos viendo en la imagen, y se le atribuye también a Robert Hooke el haber el término de célula que usamos hoy en día, porque así le llamó a estos compartimentos que observó en la corteza del árbol del corcho. Él observó estos compartimentos y le llamó células, que quiere decir celdas. Lo que estaba viendo Robert Hooke en realidad eran las paredes celulares de lo que ahora llamamos células. Poco más adelante, un holandés llamado Leeuwenhoek. Este es muy interesante. Él se dedicaba en realidad a las telas. Él no tenía una formación científica, pero una persona muy dedicada, pues muy meticulosa con lo que hacía, y fabricó este microscopio muy, muy interesante, porque era un microscopio sencillo, no era compuesto, pero con lentes tan bien pulidos que podían obtener aumentos que iban entre 200 y 300 veces más grande de lo que se veía, de lo que era el objeto. Actualmente hay algunas réplicas
porque los originales pues son muy poquitos y es muy difícil conseguirlos, pero en la Facultad de Ciencias hay réplicas de esto. Bueno, Leeuwenhoek era una persona muy curiosa, como les decía, él empezó a hacer unos primeros observaciones y observaba todo lo que se le ponía enfrente, ¿no? Observó, por ejemplo, hizo estos dibujos de lo que suponemos que fueron bacterias, estas eran células de la sangre, estos pues eran espermatozoides, y a él se le atribuye también el haberle llamado animáculos a los espermatozoides. Esto es lo que más adelante, y lo vamos a retomar en genética, le llamaron animáculo. Es un espermatozoide y era como se imaginaban que eran los espermatozoides, porque obviamente pues no era tan buena la observación de los microscopios de entonces. Y se imaginaban esto, ¿no? Que había un hombrecito, un ser humano pequeñito doblado dentro de cada espermatozoide, y a eso se le llamaba animáculo. Obviamente este animáculo ya traía preformados otros animáculos dentro de sí, y ahí estaba toda la humanidad. Así es como los podríamos haber visto si hubiéramos estado en el laboratorio en una clase presencial. Estos son los espermatozoides de uno de sus compañeros. Y bueno, vean que a pesar de que ya podemos ver con mucha mejor claridad, pues tampoco se ven tan bonitos como, o tan, sí se ven muy bonitos, pero no se ven con demasiada nitidez. Aquí estamos en un aumento de 1000 veces, es decir, con un objetivo de 100x que multiplicado por el ocular nos da un aumento de 1000 veces el tamaño de los espermatozoides. Y bueno, lo que sabemos de las células no es nada más con la observación de microscopios como los que tenemos. Este es uno como el que tendríamos en la preparatoria. Es un microscopio compuesto, les llaman microscopio óptico, que tiene varios aumentos, varios objetivos. Les decía que uno de estos puede ser de varios aumentos, como 4x, 10x, 40x, 100x, y todos se multiplican por 10, que son lo que nos aumenta el ocular. Pero esto es lo que lo vemos y así lo vimos, ya vimos unas imágenes de cómo se ve, pero vean el tamaño de este microscopio, que además tiene principios totalmente diferentes. Este es un microscopio electrónico, es mucho más grande y se maneja ya con una computadora y con técnicas diferentes, como les decía. Y este que estamos viendo acá es un microscopio de fluorescencia, en el que con otras técnicas vemos otras estructuras. Bien, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se vería con una técnica también especial, pero más o menos en el aumento que podría darnos un microscopio como los que tenemos en la prepa, un muy buen microscopio y una muy buena técnica, por supuesto, pero podríamos verlo más o menos así. Bueno, estamos viendo un óvulo siendo fecundado por espermatozoides, o al menos rodeado por espermatozoides, pero vean la cercanía que podríamos alcanzar con un microscopio electrónico y es mucho más grande. Esto sería la cabeza del microscopio sobre el, sobre el óvulo, y aquí estamos viendo la cola del espermatozoide. Y aquí estamos viendo también un espermatozoide, pero con fluorescencia, que aunque no lo vemos tan grande como en el de electrónico, sí podemos ver diferentes partes que no podemos ver en las otras dos imágenes. Aquí con técnicas especiales de tinción podemos ver, por ejemplo, el cuello del espermatozoide, que está compuesto de mitocondrias, la cabeza del espermatozoide que está compuesto por el núcleo, y en la punta una cosa que se llama crosoma, que vamos a ver en la siguiente clase y espero les guste. Hagan la lectura que les comenté sobre el viaje fantástico, les va a gustar, porque es sobre un espermatozoide que se llama Erasmo, y nos va a servir como pretexto para ver algunas características de las células. Bueno, estas son imágenes de células que sí vemos en el laboratorio cuando podemos acceder a él. Es muy bonito porque nos damos cuenta que nosotros estamos formados de células y de otras muchas seres que nos rodean están formados de células. Esto es una célula del epitelio bucal, es decir, de la parte interna de su cachete. Estamos viendo el núcleo, la membrana, el citoplasma, y aquí hay otra célula, es de uno de sus compañeros. Esta es una plantita elodea, es una alga de acuario con sus cloroplastos. Estamos viendo aquí una cebolla como con las que guisan nuestras mamás o nuestros papás, y estamos viendo las células de esa cebolla. Aquí estamos viendo un par de protozoarios que estaban haciendo cosas aquí en una gotita de agua, y esto es un corte de una hoja de pino. Imagínense, es un corte transversal. Entonces aquí estaríamos viendo también las células del pino,
Y estas manchitas oscuras que estamos viendo aquí son sus vacuolas. Recuerden esto para cuando lo veamos a detalle en la siguiente clase. Y estas pequeñitas que estamos viendo acá son células de la sangre, también de sus compañeros. Son los glóbulos rojos. Como les decía, pues entender lo que veíamos, una cosa fue inventar el microscopio, otra cosa fue entender lo que veíamos por el microscopio. No fue nada fácil y fue toda una historia larga, pero hacia finales de 1830, Schwann y Sladen, que eran un zoólogo y un botánico, empezaron a hacer observaciones y se dieron cuenta que los organismos que estudiaban tanto animales como plantas están compuestos por esas pequeñas bolitas, que después ya se les quedó el nombre de células, y de ahí surgió lo que es la teoría celular. La teoría celular básicamente llegó a la conclusión de que la célula es la unidad más pequeña de los seres vivos. Eso se dice muy fácil, pero para llegar a ese entendimiento no fue tan fácil. ¿Por qué la célula y no otras moléculas? Por ejemplo, podríamos pensar, ¿por qué no el ADN, que es una molécula muy importante para la reproducción de los seres vivos? Bueno, para empezar, porque el ADN no se conoció a su estructura sino hasta 1953, es decir, más de 100 años después de que se propuso esta teoría. Y entre otras cosas porque las células tienen todas, y esto recuérdenlo, las células tienen todas las características de los seres vivos. Esas características que vimos en las sesiones pasadas, como metabolismo, irritabilidad, reproducción, etcétera, las tienen las células. Entonces, esta teoría que dice que la célula es la unidad más pequeña de los seres vivos, se divide en 4 postulados. Estos 4 postulados les voy a pedir que los anoten y anoten sobre todo qué quieren decir. Es importante que tratemos de recordar qué significa. Esos postulados quieren decir que la célula es la unidad anatómica de los seres vivos. Anatómica o estructural. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que todos los seres vivos que conocemos están formados por al menos una célula, que tienen al menos una célula en su estructura. Hay organismos que son de una sola célula, pero hay otros que son de muchas, muchas células como nosotros. Hay otros que son de unas poquitas, como el rotífero que vimos hace rato, que son entre 900 y 1000 células. Nosotros tenemos billones de células, los seres humanos. Bueno, otro postulado es que la célula es la unidad fisiológica o funcional de los seres vivos. Quiere decir que cada una de las células por sí misma tiene esas funciones de los seres vivos, como la reproducción, como el metabolismo, como la irritabilidad. Y que la célula es la unidad de origen de los seres vivos, quiere decir lo que ya había encontrado Pasteur, como vimos en la sesión pasada de origen de la vida, que las células actualmente solamente provienen de otras células, no se forman de la nada, no podemos meter a una licuadora los ingredientes para hacer células y se forma una célula, sino que las células nacen de otras células. Eso es lo que quiere decir que la célula sea unidad de origen. Y finalmente, el postulado más reciente, porque esto, como todo en ciencia, va cambiando y se van modificando o mejorando o aumentando cosas, ahora sabemos que la célula es la unidad genética de los seres vivos. Y esto quiere decir que cada una de las células que nos componen o que componen a un ser vivo contiene todo el material genético para formar al ser vivo. Es decir, gracias a eso se puede hacer cosas como lo de la clonación. Entonces, una célula de mi corazón, que es muy diferente a una célula de mi cerebro, que es muy diferente a una célula de mi piel, cada una de ellas tiene toda la información para formar todos los tipos de células de mi cuerpo. ¿Cómo lo hace? Lo platicamos en otro momento, pero es muy interesante. Por ahora vamos a quedarnos con que la célula es la unidad genética de los seres vivos y que quiere decir que en cada una de nuestras células está toda la información genética para formar al ser vivo en cuestión. Bien, vamos a pasar a la segunda teoría muy rápidamente, que es la que va a tratar de explicar la aparición de la célula eucarionte. Han de saber que esas células, o que las células que conocemos, pues hay una gran diversidad de células, pero las podemos dividir principalmente en 2 tipos. Las células procariontes, que quiere decir, como vamos a ver en la siguiente sesión, que no tienen núcleo, antes de núcleo, que es pro antes y carión núcleo. Entonces, son pequeñas y su material genético está flotando dentro de este líquido que se llama citoplasma, y las células eucariontes, que son más grandes y como pueden ver más complejas, donde su material genético está envuelto en una membrana a la que le llamamos núcleo.
Aquí tenemos otros dos ejemplos de representaciones de estas células. Estaríamos viendo aquí una célula, un protozoario, que sería una célula eucarionte, y la representación de unas bacterias, que serían células procariontes. ¿Qué creen que fue primero? ¿El huevo o la gallina, las células eucariontes o las células procariontes? Pues si nosotros fuéramos extraterrestres y viéramos, por ejemplo, una casita como esta y unos rascacielos como estos, por parsimonía podríamos pensar que las más sencillas fueron primero y que después fueron las más complejas. A esas conclusiones, esto no siempre aplica, lo veremos después en evolución, pero bueno, a esas conclusiones llegaron quienes proponían que las primeras células tuvieron que haber sido procariontes. Entonces, una de esas primeras teorías es la teoría del plegamiento de membrana, que fue propuesta por Robertson en 1968, y que lo que proponía era que estas pequeñas estructuras que se llaman organelos dentro de la célula eucarionte se produjeron a partir de la invaginación de la membrana de la célula procarionte. Es decir, aquí tengo una célula procarionte, se invagina su membrana, es decir, se mete sobre sí misma y forma unos compartimentos, formando el núcleo y otros organelos, y que estos compartimentos le daban algún tipo de ventaja a la célula, y eso hizo que prosperara junto a otros que no lo tenían. Una teoría que es una de las más aceptadas y además que tiene muchos argumentos en favor es la teoría endosimbiótica, que la propuso la doctora Lynn Margulis en 1967, y que propone, acuérdense, lo que trata de explicar la teoría endosimbiótica es tratar de explicar que las células eucariontes, es decir, las grandotas y complejas, se forman a partir de células procariontes. ¿Cómo se supone que ocurrió esto? Lo pueden encontrar mucho mejor en otros libros y más bonito. Yo se los voy a tratar de platicar más como si fuera un cuento. Entonces, imagínense, primero lo que tenemos que platicar es cómo era el ambiente. Recuerden que cuando hablamos del origen de la vida, pensamos que en la Tierra primitiva no habría oxígeno, para empezar, porque no había quien produjera oxígeno libre, ¿no? Y entonces, si no había oxígeno, los primeros tipos de células eran células, recuerden esto y anótelo, células heterótrofas anaerobias. ¿Qué quiere decir heterótrofas? Que necesitaban comer. No producen su propio alimento, sino necesitan alimentarse de algo que ya esté hecho, como de las moléculas de la famosa sopa primitiva. Y anaerobias, porque su metabolismo no requería del oxígeno para obtener la energía de esas moléculas. Este metabolismo anaerobio lo vamos a ver unas cuantas sesiones más adelante. No es tan eficiente como el aerobio, entonces estas células tendrían que ser grandes y tendrían que alimentarse de mucho. Entonces imagínense que son como células grandotas, las células abusonas de una escuela, y son grandotas y comelonas. Más adelante comenzaron algunas células, empezaron a adquirir la capacidad de fotosintetizar y de producir con esto sus propios alimentos. A este tipo de células, acuérdense que son procariontes, no tienen núcleo, este tipo de células se les llamó autótrofas, que podían producir su propio alimento. Entonces, heterótrofa es que no produce su propio alimento, necesita comer, y autótrofa, que sí produce su propio alimento. Otra vez, son células procariontes. Entonces tenemos la célula procarionte heterótrofa anaerobia, que es grandota y comelona, la gandalla de la vecindad. La célula autótrofa, que es más pequeñita y que produce su propio alimento, que además pues, puede obtener mucha energía porque produce su propio alimento, ¿no? Y después tendríamos a una célula también pequeñita, heterótrofa también, ahí sí necesita comer, pero aerobia. Y el metabolismo aerobio, o sea, ya que tenemos oxígeno producido por las autótrofas, podríamos tener bichos aerobios capaces de obtener o de metabolizar mejor esos alimentos y obtener mucho más energía de esos alimentos. Entonces eran como los nerds de la vecindad, que eran muy inteligentes y que podían aprovechar muy bien los alimentos. Bueno, pues resulta que lo que dice la teoría es que la grandota gandalla, acuérdense, la heterótrofa anaerobia, se pesca o fagocita a la pequeña, a la nerd, ¿no? A la heterótrofa aerobia, que sabía muy bien cómo aprovechar
el alimento y obtener mucha energía de él. Quiero que vean esta imagen que estamos viendo aquí, este video. Es de una célula de la sangre. Esto pasa cuando nos cortamos, por ejemplo, y estas son bacterias que podrían estar en nuestro torrente sanguíneo. Estas son células de la sangre, glóbulos rojos. Y este monstruo horrible que estamos viendo acá es una maravilla, es uno de los policías de los que nos cuidan. Es un glóbulo blanco que lo que está haciendo es perseguir a la bacteria y comérsela. A esto se le llama fagocitosis. Ya había puesto para aquí está, fagocitosis. Y eso pasa dentro de nuestra célula. Entonces es muy interesante porque fíjense, lo que pasó o lo que se propone es que esta célula heterótrofa anaerobia, que era grandota y gandalla, pero no sabía aprovechar bien el alimento, fagocitó a esta más pequeña, heterótrofa, pero aerobia, que obtenía mucha energía de lo mismo que comía. Entonces, cuando hacen este proceso, vean cómo lo que pasa es que la célula grande envuelve a la pequeña y lo que nos va a quedar al final, quiero que vean, es que la célula grande, pues queda con una célula más pequeña dentro, pero la célula pequeña queda con dos membranas, esto va a ser importante, y cada una de las células tiene su propio ADN. Espero que se queden con esta idea. En la fagocitosis, como veremos en la siguiente clase, vendría un lisosoma y digeriría la célula de adentro. En teoría, algo pasó que esta no se la comió y en lugar de comérsela, pues fueron amiguitas y ya hacían un equipo, ¿no? Esta célula pequeña, aerobia, era capaz de aprovechar muy bien los alimentos, obteniendo mucha energía, y esta era grandota y pues la protegía. Lo que no nos acaba de explicar la teoría endosimbiótica por sí mismo es la aparición del núcleo. Pero lo que sí podríamos pensar es que esta línea de células que tenían a la aerobia nos va a dar pie después a las células animales, pero que si una de estas además hizo lo mismo, fagocitó a una autótrofa, a la granjerita, pues ahora tendríamos una célula grandota y protectora que además va a tener adentro de sí una célula que produce alimento y otra célula que sabe aprovechar muy bien el alimento. Esto daría pie entonces a que la célula heterótrofa aerobia, la grandota, dio origen al cuerpo de la célula eucarionte. Y una célula heterótrofa anaerobia, la NERD, nos dio origen a la mitocondria, que su función va a ser aprovechar la energía. Y una célula autótrofa habría dado origen al cloroplasto. Acuérdense que originalmente todas estas eran procariontes y cuando se juntan nos darían una célula eucarionte. ¿Qué evidencias tenemos para esta teoría? Pues hay muchas. La primera de ellas es que los organelos de las células eucariontes que tenemos actualmente, como los cloroplastos y las mitocondrias, tienen doble membrana y su propio ADN también. Entonces, estas dos características que son muy evidentes en los cloroplastos y en las mitocondrias actuales, pues nos harían pensar que algo como esto pudo ocurrir, ¿no? Esto de que cuando son fagocitadas, una queda con su membrana, más la membrana en la que fue envuelta y su propio ADN. Después, la otra evidencia que tenemos de esta teoría endosimbiótica es que la composición química de la membrana interna, tanto del cloroplasto como de la mitocondria, así como su ADN y los ribosomas, acuérdense que estas cosas son lo que tienen todas las células, no lo hemos visto, pero lo vamos a ver, se parecen más a los de las bacterias que a las de las células eucariontes. Es decir, actualmente esta membrana y este ADN se parecen más a las de las bacterias libres que a la de esta membrana y a este ADN. La composición química cambia de tal forma que podríamos identificar más a estos organelas mitocondria y cloroplasto con las membranas y el ADN de bacterias que actualmente viven en estado libre. Y
Finalmente, otro de los ejemplos que tenemos es una gran cantidad de ejemplos de endosimbiosis. Esto de que un organismo viva dentro de otro no es algo fácil. Creo que olvidé comentarles que endosimbiosis quiere decir vida dentro de otro. Endo quiere decir dentro y simbiosis quiere decir vida juntos. Entonces se está hablando de dos organismos o dos especies que viven una dentro de la otra, ayudándose mutuamente. Eso es lo que quiere decir endosimbiosis. Tenemos muchos ejemplos de endosimbiosis. Este es un ejemplo de que no está comprobado que sea como tal una endosimbiosis, pero sí fue una observación que hicieron en Australia de un pez dentro de una medusa. Se sabe que las medusas pueden comer peces, pero bueno, este pez pues era demasiado grande para la medusa, y se sabe también de peces que se protegen entre los tentáculos de las medusas. Si se acuerdan, por ejemplo, de Nemo, Nemo podía nadar entre esos tentáculos y no les hacía nada, pero otros peces sí los puede matar. Entonces, a esos peces son protegidos por las medusas. No se sabe qué tipo de relación era esto, pero pues es algo interesante que vieron. Otras relaciones más simbióticas y muy evidente que tenemos es de los peces abisales, que tal vez también vieron uno en Nemo, pero estos peces como el pez linterna y todos esos que emiten bioluminiscencia tienen una simbiosis porque los que emiten luz en realidad son bacterias. Entonces, las bacterias viven en un ambiente adecuado y anaerobio aquí dentro del organismo, pero además las bacterias producen luz con la que, como saben, estos peces se pueden alimentar porque atraen a sus presas. Este ejemplo no es exactamente endosimbiosis, pero es un ejemplo muy interesante de una babosa de mar, que se llama Elysia clorótica, y que puede robarse los cloroplastos de las algas que come y puede fotosintetizar con esos cloroplastos. Y puede vivir de esa energía hasta meses. Es el único animal que sabemos que puede fotosintetizar. No porque tenga cloroplastos, sino porque cuando se los come, se los roba y le pueden durar ahí hasta meses. Otro ejemplo muy bonito es el de las termitas, que como saben las termitas comen madera. No cualquier organismo puede comer madera, no se puede digerir la madera tan fácilmente. Si lo pueden hacer es gracias a unos protozoarios que viven en su tracto digestivo y que estos sí que pueden desdoblar la celulosa de la madera y con eso ellos obtienen su energía y las termitas también pueden obtener su energía al digerir la madera. Piensen que mucha de la fauna o de la microfauna o microbiota que se le llama en nuestros intestinos, lo que le dicen flora bacteriana, también son microorganismos que vienen en endosimbiosis con nosotros. Esto que parece una mancha, que tal vez algunos de ustedes hayan visto en rocas o en paredes, incluso en árboles, es un líquen. Un líquen es una simbiosis de un alga con un hongo. Mientras uno fija dióxido de carbono, el otro puede fijar nitrógeno y pueden vivir juntos y formar estructuras que vienen en condiciones muy difíciles. Y esto que estamos viendo acá son los pólipos de un arrecife. Esos arrecifes que parecen como plantitas en realidad son animales en los arrecifes de coral y están formados por estos pequeños organismos que se llaman pólipos, parientes de las medusas, parientes de las anémonas donde vivía Nemo, y estos pólipos tienen viviendo dentro de sí unas pequeñas algas que se llaman zooxantelas, de las cuales pueden obtener energía y que desafortunadamente se pierden cuando empieza a subir la temperatura y las liberan, se escapan y después el coral, aunque puede sobrevivir, acaba muriendo. Esto lo vemos más en Biología 2. Bien, entonces ya para terminar, recuerden que la célula es la unidad básica de los seres vivos. Todos los seres vivos que conocemos, aunque sean unicelulares o pluricelulares, estamos compuestos de células. Van a cambiar los tipos de células, pero básicamente todos tenemos células y a eso le hemos llamado seres vivos. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.